El sermón de hoy se llama Muy valiosos para ser ignorados. Vamos a estar hablando de los niños, de la adopción y el acogimiento. Y de manera introducción al sermón quisiera que viéramos un video acerca de el acogimiento y acerca de una organización que se llama Casa Viva. Según UNICEF, existen alrededor de 150 millones de niños huérfanos en el mundo. Y solo en Costa Rica existen más de 2.800 niños, niñas y adolescentes protegidos en instituciones esperando vivir en familia. El gobierno subsidia más de 56 alternativas de cuidado institucional y las principales razones de protección tienen que ver con la negligencia en los cuidados y los abusos hacia las personas menores de edad. La ciencia demuestra la importancia de vivir en familia para el desarrollo integral y las investigaciones insisten en los efectos negativos que tienen al vivir largos periodos de tiempo en una institución. En Costa Rica también existe la posibilidad de que los niños sean protegidos en familias a través de nuestro programa de acogimiento familiar. En Casa Viva, como organización de fe, creemos que el plan de Dios desde el inicio siempre ha sido la familia. Hablar de la familia es referirse al círculo más cercano de socialización y vinculación que tiene el niño desde su nacimiento. Este sistema familiar lo influenciará durante toda su vida, ya que es ahí donde se entrega y recibe amor, contención y cuidados necesarios para crecer. En la familia suceden hechos únicos y uno de estos es la capacidad de construir vínculos afectivos que brinden a los niños y niñas sentido de pertenencia y la capacidad de aprender habilidades prácticas para la vida, así como la posibilidad de construir relaciones sanas en su presente y futuro. Si una sola organización, en conjunto con una red de tan solo 50 iglesias locales, han logrado más de 1.100 soluciones familiares, ¿cuántas más podríamos lograr si más organizaciones e iglesias se suman a esta alternativa? La mejor respuesta para el momento de vulnerabilidad que viven los niños, niñas y adolescentes es la vida en familia. Nuestros gobiernos, comunidades, iglesias y sociedad civil pueden unirse en torno a los niños, niñas y familias de acogimiento para cambiar la historia. ¿Cuál es nuestro sueño para Costa Rica? Que cada niño, niña y adolescente tenga la oportunidad de vivir en el entorno amoroso y seguro de una familia. El compromiso que debemos asumir cada uno de nosotros es trabajar hasta que este sueño se cumpla. Si llevan apuntes, el sermón de hoy se llama Muy valiosos para ser ignorados. Y para empezar quiero compartir con ustedes un pasaje que para mí es de los pasajes más poderosos acerca del amor verdadero, la fe verdadera y la compasión. Dice Primera de Juan: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, no amemos de palabra, no amemos de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Lo voy a leer otra vez. Dice: si alguien que posee bienes materiales, ese no es el punto, los bienes materiales, sino que ve a su hermano en necesidad, ese sí es el punto, y no tiene compasión de él. Ver a alguien en necesidad y no tener compasión de él o de ella, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él o ella? Y dice Juan: queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. No hay que ser un erudito o saber griego
para hacer una exégesis o como para entender este pasaje. Creo que el pasaje es sumamente claro. Lo que Juan nos está diciendo es que si vemos a alguien en una situación precaria y no lo ayudamos, nuestra fe tiene algo que debe ser purificado. Alguien que ha recibido el Espíritu Santo debería reaccionar ante estas cosas. Entonces deberíamos reaccionar discerniendo en nuestro corazón dónde estamos y qué estamos haciendo. Porque Cristo nos vio a nosotros en necesidad. Y Cristo en nuestra necesidad nos agarró y nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Y la Biblia nos llama, imiten a Dios como hijos muy amados. Entonces es muy importante que desde ya empecemos a pensar en eso. ¿Qué es lo que ocurre a mi alrededor de lo cual yo no me doy cuenta? Y a las personas de las cuales no ayudo. Y en el día de hoy es exactamente los niños y las niñas, los jóvenes que no tienen una familia o que están desplazados. Y se cayó el pino. Entonces quiero acampar, quiero ver con ustedes lo que dice Santiago 1:27, que es el que nos modela esto y nos invita a hacerlo. Dice Santiago 1:27 así: muchas veces vemos religión como una palabra mala y de hecho en ciertos contextos lo es, porque religión podría ser como un montón de actos que no tienen sentido y que simplemente se tratan de cosas que no tienen que ver realmente con la pureza de nuestra relación con Dios. Pero en este pasaje, Santiago está hablando de religión en un buen sentido, en nuestra relación con el Señor. Dice, la religión pura, palabra clave, y sin mancha delante de Dios Padre es esta: atender a los huérfanos. La religión pura es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago escribe en aquellos tiempos donde las personas desplazadas, las personas a las cuales nadie les ponía atención, eran las viudas y los niños. Y yo no sé acerca de las viudas porque no he investigado y no estudié para hablarles acerca de las viudas, pero sí estudié y sí puse mi corazón delante de Dios para hablarle acerca de los niños. Y esto no ha cambiado. Los niños están desplazados, muchísimos niños no tienen familias y muchísimos niños están en situaciones precarias. Yo creo que ustedes recuerdan la historia del moribundo de Jericó. Había un hombre tirado en el piso, moribundo, con heridas. Había sido robado y había sido herido por malhechores. Y empiezan a pasar personas muy religiosas, personas muy creyentes a la par de él. Pasa un sacerdote, pasa un levita y ninguno de ellos le pone atención, ninguno de ellos tiene suficiente compasión para hacer algo con él, ni siquiera tocarlo o orar por él. Pero dice que llegó un hombre y sí lo vio, sí lo identificó y lo ayudó, lo montó en un caballo, lo llevó a un lugar para que se quedara, le curó sus heridas. Y entonces es muy interesante esta historia porque los que decían que tenían una relación con Dios cercana, pasaron a la par de la necesidad y no hicieron nada. Y este hombre que parecía que no tenía nada que ver con Dios, sí tuvo un gran corazón de ayudar al necesitado. Y de eso estamos hablando el día de hoy, que Dios trabaje en nosotros de tal manera que nosotros podamos darnos cuenta
de los necesitados, sobre todo de los niños y de los jóvenes que están en una situación difícil, situaciones de orfandad. Mi hija es adoptada, se llama Ela, y nosotros la adoptamos cuando ella tenía 9 meses. Y ya lleva con nosotros 8 años y ha sido el regalo más increíble que yo he recibido. Después de que Dios me dio a mi esposa, lo más importante que yo tengo es Ela, y ella ha cambiado mi vida completamente. Ella es un regalo para mí. A veces nos hemos encontrado un par de personas, sobre todo a Luciana le pasa, que alguien llega y le dice: ay, qué valientes ustedes hacer esto, qué bueno, cómo le están ayudando a esa niña. Las personas no entienden que es totalmente al revés. Que cuando nosotros adoptamos a alguien, cuando nosotros acogemos a alguien, el regalo es para nosotros. Esos niños son nuestros ojos y esos niños abren nuestro corazón. Y así ha sido en carne propia. Hay decenas de gente que puede ser adoptada en nuestro país y es increíble. Yo no sé si ustedes vieron, ya aquí se fueron un montón, pero aquí en nuestra iglesia inclusive hay diferentes culturas de niños que han sido adoptados. Y eso hasta nos hace pensar en las misiones, ¿no es cierto? Si hay diferentes culturas, nos hace pensar en que Dios nos ha mandado a diferentes culturas a compartir el evangelio. Entonces se pueden hacer misiones aquí en Costa Rica, no es necesario ir a ningún otro país. Amar a los huérfanos, amar a los niños y a los jóvenes y adoptarlos en nuestras familias es hacer misiones. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Y quién dice que eso es? Rodrigo, váyase a Bangladesh, sino que puede ser: Rodrigo, tome un niño en su casa y hágalo su discípulo. Y eso va para todos nosotros. Vean lo que dice Isaías 1:17. Vamos a leerlo en 2 versiones. Primero en la Nueva Versión Internacional y después en la versión de The Message de Eugene Peterson. Isaías 1:17 dice así: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. No sé si todos saben qué significa aboguen. No es una palabra que utilizamos como muy frecuentemente, pero les voy a decir qué significa. Recuerden que el texto nos está diciendo: aboguen por los huérfanos. Abogar significa defender, apoyar, respaldar, auxiliar. De hecho, uno de los diccionarios que leí dice patrocinar, que me pareció increíble con la oportunidad de acoger un niño, que no tiene que ser simplemente traerlo a nuestra familia, sino también ayudar con nuestros recursos, patrocinando a que niños entren en familias. Entonces la palabra de Dios nos dice: aboguen, auxilien, patrocinen, sean parte de que un niño, un huérfano, esté bien, que tenga un hogar. Esto es muy grande en el corazón de Dios. Todos ustedes recuerdan cuando los discípulos le decían a los niños que no se acercaran a Jesús, y Jesús quería que los niños se acercaran a Él. En el año 2022, hace unos años, pero no hace mucho, y lastimosamente este número ha crecido, un total de 18,252 personas menores de edad
Yo les pedí que pusieran el nombre ahí para que lo vieran claro. 18.252 personas menores de edad en estado de vulnerabilidad, están en estado de vulnerabilidad sin padres. Y hay un dato que me pareció todavía más poderoso. Resulta que hay algo que se llama la Alianza Evangélica. La Alianza Evangélica es un ente, una organización, la cual tiene registradas la mayoría de iglesias evangélicas del país. Yo no sé si somos parte de la iglesia evangélica, no sé si nos hemos apuntado en la lista o no, pero resulta que la Alianza Evangélica tiene reportadas que en Costa Rica existen 2.799 iglesias registradas, 2.799. Y si cada una de esas iglesias acogiera o adoptara un niño, 6 por iglesia, no tendríamos que tener orfanatos en Costa Rica. Si cada una de estas 1.800, de estas 2.799 iglesias adoptara, acogiera 6 niños, se acabarían los huérfanos y los niños desplazados de Costa Rica. Yo les he dicho que yo nunca sé cuántos somos aquí. Ustedes son muy raros, a veces vienen, a veces no vienen y nos confunden. Pero posiblemente somos como 400 o 500. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de personas que podríamos ayudar nosotros? La cantidad de personas que podríamos tener en nuestra familia por un tiempo hasta que las personas que son los padres de ese niño o esa niña estén listos para volver a recibirla. ¿Cuántos de nosotros podríamos adoptar a un niño? Hay unos que adoptan a 4. Ya se fueron los otros 3. Hay una mujer que es, bueno, quiero explicarles cómo funciona esto de Casa Viva. Casa Viva lo que hace es que el PANI toma a los niños que están en riesgo y en vulnerabilidad, que no pueden estar en una familia porque es peligroso, el PANI los toma y se los da a Casa Viva, y Casa Viva lo pone en familias de acogimiento. Esas familias tienen tíos y tías. Son personas que ayudan a la familia de acogimiento a educar y a formar a esos niños. Entonces, si yo soy tío, yo un día llego y me llevo al niño a vacilar a fin de semana en mi casa y a llenarlo de amor. Puede tener un tío, puede tener una tía, pueden ser varios. Pero ha sido increíble cómo aquí en nuestra iglesia tenemos 2 niños en el acogimiento. Y ha sido increíble lo que esos 2 niños han hecho en nuestra comunidad. Todo el mundo está enamorado de ellos, todo el mundo les da pelota y ellos corren en los pasillos de aquí con todos los demás niños, con sus hijos y con los míos. Sabiendo que estos niños están en una familia donde pueden sentir el amor, donde pueden sentir y aprender de Jesucristo. Una vez mi hija, a veces reacciona de ciertas maneras, y entonces una vez yo le pregunté a mi esposa Lucy, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Bueno, ella siempre se agarra el pelo así, pero creo que eso va a seguir sucediendo siempre. Pero, y me dijo Lucy, y yo le digo, Lucy, ¿por qué ella tiene estas cosas si la adoptamos a los 9 meses? Ella no pudo haber tenido ningún trauma ni nada de esas cosas. Y me hace Luciana, no, Rodri, es que pueden suceder cosas desde que ella está en la panza de la mamá. Por eso es que a veces ella reacciona de ciertas maneras. Imagínense la diferencia que podríamos hacer nosotros con un niño que duerme a la par de una mamá que es alcohólica, o un niño que
está en una casa donde nadie le pone atención o más bien le hacen daño. No voy a seguir contando historias de ese tipo porque creo que no es el caso. Pero si nosotros decidiéramos acoger a estos niños, si nosotros decidiéramos adoptar a los niños que no tienen familia, podríamos cambiarles el rumbo. Una de estas niños que están en nuestra iglesia fue acogido por una familia y le pudimos hacer el año pasado la primera fiesta de cumpleaños que el niño tuvo. El niño no era muy grande, tenía como 4 o 5 años, pero le hicimos una fiesta de Olaf. No sé si saben quién es Olaf. Los que tienen hijos tienen que saber quién es Olaf. Es el muñeco de nieve, bueno, ya todos ustedes lo dijeron. Y le hicimos una fiesta de Olaf y fue la primera fiesta que ella ha tenido. Y ella nos ha llenado y ella nos ha enseñado más de lo que nosotros podemos hacer por ella. La Biblia dice que la adopción consiste en que Dios nos incorpora a su familia. Vamos a pensar en el Evangelio. Todos nosotros nacimos con pecado. Nuestra ascendencia nos dejó el pecado y desde que nacemos tenemos pecado, desde que nacemos no tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios porque estamos sucios, estamos llenos de maldad y Él es un Dios perfecto, precioso, bello y santo. Y es hasta que llegamos a creer en Cristo que nosotros somos incorporados a la familia de Dios. ¿Qué es lo que pasa con Cristo? Cristo nunca pecó y Cristo fue puesto en una cruz para tomar nuestro lugar. El castigo que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados, Dios los imputó en Cristo. Y la justicia perfecta de Cristo fue imputada a nosotros. Eso se llama el intercambio celestial. O sea que si usted pone su fe en Jesús y usted todavía no entiende mucho, pero simplemente le dice, Dios, yo ya no quiero caminar sin usted, quiero entender lo que usted hizo por mí en la cruz, Dios va a empezar a trabajar en su vida. Pero Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios. Vean lo que dice Efesios 1, del 3 al 6. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Pongan atención a esto. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Este versículo dice Pablo que Dios desde el principio de los tiempos ya tenía en mente salvarnos a nosotros. Dios ya tenía en mente que nos iba a adoptar, que iba a adoptar a Melissa, que iba a adoptar a Álvaro, que iba a adoptar a Fátima, que iba a adoptar a todas las personas que Él había escogido. Desde el principio de los tiempos. Y entonces nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios, pasamos a disfrutar de todos los placeres y bendiciones de ser parte de la familia de Dios. Entonces eso nos da la capacidad de entender lo que es pasar de ser un huérfano a ser alguien adoptado que tiene una familia. Yo no sé usted, pero las muchachas que dieron testimonio, mi testimonio es muy parecido al de ellas. Y si usted ha confiado en Jesús, su testimonio es muy parecido al de ellas. En algún momento
Toda nuestra vida le dimos la espalda a Dios, pensamos que podíamos ser independientes. No importa lo que usted dijo, no importa si se robó un banco, no importa si dijo 4 mentirillas o cualquier cosa. Usted nació dándole la espalda a Dios y Dios ha estado esperándonos a nosotros para darnos su gracia, su perdón inmerecido. Y si nosotros nos acercamos a Él, Él nos recibe libremente. ¿Y qué pasa? Nos adopta en su familia. Por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros nos pasamos de la oscuridad a la luz admirable. Voy a leer otra vez 1 Juan 3:1 para que veamos con la intensidad que habla Juan. Dice así, fíjense, es muy importante las palabras en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que sacarle amor y cuidado a cada palabra porque nos pintan pinturas, nos pintan imágenes que son muy importantes. Entonces aquí Juan nos está como póngase vivo, ponga atención, fíjense. Lo que les voy a decir es muy importante. Fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre. ¿Y cuál es ese gran amor? Que somos llamados hijos de Dios. Y sigue Juan maravillado, impresionado de lo que está sucediendo. No solo dice, fíjense, sino que dice, somos adoptados y después dice, y lo somos. O sea, no lo dudes, se lo dije una vez, se lo voy a decir 2 veces, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. No sé cuántas palabras son o cuántos versículos son, pero creo que en 2 oraciones nada más aparece la palabra adopción 2 veces, la palabra hijos. Dios por su gracia nos pasa a ser hijos. Fíjense qué importante esto, dice Juan, que ahora se nos llama hijos de Dios. Jesucristo es nuestro hijo, nuestro hermano mayor, y ahora nosotros somos los chineados del Señor. Vean cómo lo dice Romanos 8:15. Lo estoy repitiendo porque es algo que necesitamos entender. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y que les permite clamar Abba, Padre. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, Él nos da su Espíritu Santo, ¿cierto? Él vive en nosotros, el Espíritu Santo es el sello, la garantía que nosotros tenemos para ir delante de Dios eventualmente. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene salvación. El Espíritu Santo lo guía en su vida. Y entonces dice el Romanos que nosotros no tenemos un espíritu que nos esclavice. Ya no tenemos que hacer cosas como para estar bien con Dios. Hemos recibido el espíritu de libertad, el espíritu de adopción. Y por eso podemos decir Abba, Padre. Por eso nos podemos acercar a Él confiadamente. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes no tienen a un adulto a quien acercarse confiadamente? Hay un evangelista muy famoso que se llamaba D.L. Moody. Tal vez muchos de ustedes han escuchado acerca de él. Era un evangelista en los Estados Unidos. De hecho, hay una universidad que se llama Moody Bible Institute, una cosa así. Y dice D.L. Moody que un día estaba en la iglesia y estaban haciendo unas cosas ahí con varias personas. No era ninguna celebración ni ningún evento tan importante, pero que un señor así como muy distinguido y como,
¿verdad? Jugando de vivo, llegó donde D.L. Moody y le dijo, vengo del monte de transfiguración. Hay dos opciones. Bueno, el monte de transfiguración es el momento y el lugar donde Jesús se transfiguró y compartió con Elías y Moisés. Entonces yo me imagino que este hombre no estaba tan loco como para estar diciendo, acabo de estar con Elías y con Moisés y Cristo en el monte de transfiguración. Yo me imagino que lo que estaba queriendo decir es, llevo mucho tiempo de estar en la presencia de Dios. Llevo mucho tiempo no sé, de buscar la santidad. Eso es lo que supongo que dijo, porque le dijo a D.L. Moody, vengo del monte de transfiguración y ahí he estado mucho tiempo. Y entonces D.L. Moody, de una manera muy sabia, le dice, y dígame una cosa, usted que viene del monte de transfiguración, ¿con cuántas personas ha compartido el evangelio? Y el Señor se quedó así parado, como congelado, y le respondió a D.L. Moody, la verdad es que no sé. Y D.L. Moody lo siguió pinchando. Y le dice D.L. Moody, no, pero piénselo bien, en serio, ¿con cuántas personas ha compartido usted la fe? Usted que viene del monte de transfiguración, de estar con Dios en los lugares celestiales. Y el Señor se volvió y muy cabizbajo le dijo, no, yo nunca le he contado a nadie el evangelio. Y esto nos tiene que servir de experiencia, que no importa lo tan arriba que nos sintamos, no importa toda la religión que profesamos y no importa todas las actividades que hagamos, lo que a Dios realmente le importa es que nosotros estemos piso en tierra compartiendo el evangelio con las personas, compartiendo las buenas noticias. Y muchas veces todos nosotros andamos arriba solo pensando en nuestra vida sin pensar en los desplazados. Venimos del monte de transfiguración y no hemos compartido el evangelio, no le hemos dicho a nadie, no hemos tenido la compasión y el entendimiento de ver a alguien y decirle, Cristo te ama, Cristo tiene los brazos abiertos para usted. Déjeme contarle. Y Dios nos llama hoy a aterrizar, a dejar de estar en el monte de transfiguración. Eso es el monte de transfiguración de cualquiera de ustedes, no sé cómo es, y aterrizar. Y estar aquí presente y saber lo que está pasando con los jóvenes, con los niños y con todos los que no conocen de Cristo. Yo los lunes, usualmente todos los lunes visito a un amigo, un miembro de nuestra comunidad que está muy, muy enfermo. Él no puede hablar y tiene que comer por medio de una sonda. Y yo los lunes aterrizo. Gracias, Anita. Cuando yo llego a esa casa y comparto con él, me vengo del monte de transfiguración y aterrizo. Y lo animo a él con la palabra de Dios, lo animo a él con mis palabras y oro por él. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor. Y nos lo está diciendo hoy específicamente con los niños y las niñas y los jóvenes. Y obviamente yo lo extiendo a los que no conocen a Dios. Porque el que no conoce a Dios es un huérfano. Santiago insiste que la religión pura y aceptable delante de Dios es amar y preocuparse por los niños. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, se está hablando acerca de la salvación. El autor de Hebreos está diciendo como no desaprovechen el día de hoy
Mientras dure, dice la palabra, el día de hoy, vuélvanse a Cristo. Y eso es para todos nosotros. Mientras dure hoy, si hoy está escuchando la palabra de Dios, vuélvase a Cristo. Pero yo lo voy a sacar de contexto y lo voy a utilizar para los jóvenes y los niños desplazados. Mientras dure el día de hoy, hagamos algo al respecto. Mientras dure el día de hoy, permitamos que el Espíritu Santo mueva en nuestro corazón qué rol podemos tener en el acogimiento y en la adopción y en el amor a los niños y jóvenes desplazados. Aquí venía una muchacha, una argentina que se llama, le decíamos Martú o Martu, y era lo más simpática, era una argentina así muy bulliciosa, era una maravilla compartir con ella. Y era amiga de muchos de nosotros y no me acuerdo, esto fue casi como 7 años o 8 años. Pero en enero de no sé qué año nos dimos cuenta que Martú, como su familia estaba en Argentina, pasó Navidad y Año Nuevo totalmente sola en su apartamento. Y nos pusimos muy tristes todas las personas que conocíamos a Martú porque eso debió haber sido muy difícil. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos que haya personas, haya niñitos, jóvenes que vivan solos. El otro día estaba leyendo que hay miles de niños que viven en los puentes de Bucarest, que son miles de miles. Y nosotros no hemos aterrizado y no nos hemos dado cuenta. Y yo los entiendo a todos ustedes porque yo también era ignorante de todas estas cosas. Yo adopté una hija, Dios me dio ese regalo, me dio ese privilegio y entré en ese mundo y he empezado a entender lo importantes que son esos niños y esos jóvenes. Entonces ya no soy tan ignorante y yo espero que hoy en adelante usted tampoco sea tan ignorante. Que usted sepa que existe esa población y que usted puede hacer algo. Allá afuera tenemos un stand donde puede apuntarse para tener más información, puede apoyar con sus recursos monetarios, puede apoyar con oración, puede apoyar acogiendo a un niño de familia o siendo tío o siendo tía. Pero lo que sigo martillando es nuestra compasión. Si Cristo nos perdonó, si Cristo nos recogió en medio del desastre, en medio del camino que teníamos, ¿cómo nosotros no vamos a participar en rescatar a otras personas? Tal vez tenemos que hacer un inventario y recordar o entender bien de lo que nos rescató Jesucristo. Y si hacemos ese inventario, vamos a entender lo que es el amor de Dios. Hace unas semanas estábamos en Estados Unidos en una conferencia de pastores y yo me fui a correr. Yo siempre que voy a correr, si estoy en los Estados Unidos en una conferencia de esas, y yo estoy en un hotel o en una casa, como yo no conozco, yo solo digo, le voy a dar para allá y me voy a volver. Entonces no me pierdo. Buena estrategia, ¿verdad? Bueno, pues ese día yo me he perdido ya varias veces. En las montañas no me pierdo, eso es lo vacilón, me pierdo en otros países. Entonces, ese día, ¿qué hice? Salí del hotel, le di para allá, le di derecha. Entonces yo decía, voy para allá, vuelvo y me entro. No les miento, me perdí. Mi esposa me mandó a hacer esto, que dice mi nombre y mi número de teléfono, porque ese día me perdí todo el día.
No les estoy mintiendo. Volví y pensé que ese eran los apartamentos donde nos estábamos quedando, no eran. Me fui a los otros, no eran. Y ya llevaba hora y media de correr y todo lo estaba haciendo, no eran. Las horas pasaban y no eran. Llegué a un residencial donde dije, aquí fue. Ellos deben estar asustados de que no he llegado, entonces ya van a venir aquí porque esto es como el lobby. Nadie llegó en 2 horas. Fui por todo lado, las horas pasaban, salí como las 8 y eran como la 1. Estaba perdido. Y llegué a donde la señora del lobby de los apartamentos que según yo estaba y le dije, ¿usted puede llamar a los policías, porfa? Y me hace ella, sí, claro, porque ya yo la había molestado muchísimo preguntándole acerca de que si estaban registrados los nombres de mis amigos, y me decía, no están registrados. Y yo le decía, no, tienen que estar registrados, aquí es donde nosotros nos quedamos, no están registrados. Y los gringos, hay algunos que no lo tratan bien a uno, ¿verdad? Y entonces llamaron al sheriff. Y llegó y me hace, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Porque usted no está donde tiene que estar. Y yo le dije, vea, yo no tengo celular conmigo porque salí a correr. Yo no voy con el celular corriendo. Yo no me sé el número de nadie. El único número que yo me sé en estos momentos es el de Álvaro Williams, no sé por qué. A partir de ahí, yo no me sé el número de nadie. Es más, con mucha pena se los digo, yo no me sé el número de mi esposa. No sé si está aquí. No está. Entonces yo le dije, no sé. Pero no tiene quien llamar. No. Estoy solo en los Estados Unidos y no tengo plata, solo tengo estos shorts mojados y necesito que usted me ayude. Y entonces me dice, bueno, móntese y vamos a hacer aquí un tour por los residenciales, a ver. ¿Le parece conocido? No, no me parece conocido. ¿Le parece conocido? No, señor. ¿Le parece conocido? No, ok, vamos de nuevo, vamos a hacer la vuelta. Y en ningún lugar me parecía conocido, en ningún lugar encontramos que era donde yo estaba. Y él estaba cansado de mí y me dijo, ya yo no puedo hacer nada por usted. Lo único que puedo hacer por usted es que lo voy a llevar a la biblioteca. Ya para esto son las 4 o 5 de la tarde. No, fue horrible. Por eso tengo esto. Y me hace, lo único que puedo hacer por usted es que lo voy a dejar en la biblioteca municipal. Y ahí en la biblioteca municipal hay unas computadoras. No sé qué creía él que iba a hacer con las computadoras, pero yo me fui y me metí en la computadora y empecé a tratar de ver qué hacía o cómo identificaba el lugar donde nos estábamos quedando. Y ahí estaba yo y una de las bibliotecarias se acercó a mí. Yo no sé cómo ella se dio cuenta que yo estaba en un momento de necesidad. Seguro es porque yo taipeo así. Pero sí, ella sabía que yo no estaba cómodo. Ella me vio la ropa y seguro dijo, qué raro. Y ella vino y me ayudó y me hace, ¿usted está bien? Y le digo yo, no estoy bien, estoy perdido desde las 8 de la mañana y no sé qué hacer. Y me hace ella, ¿cómo lo ayudo? Y le digo yo, no sé. Y me hace, vea, yo voy a llamar a un policía que es amigo mío y le voy a pedir que lo ayude. Llámelo, está bien, llámelo por favor. Me monté y me hace ¿qué información me puede dar? Le dije, nada. Y le dije, me dijo, ¿usted sabe más o menos por dónde usted cree que está? Sí, pero yo ya fui por ahí y no encontré ningún lugar. Y me hace él, bueno, vamos a revisar otra vez. Cuénteme qué cosas había en ese lugar.
Entonces yo le conté cómo era la piscina, le conté dónde estaba el gimnasio, le conté todo lo que yo me acordaba de cómo era el lugar. Y él me dijo, ok, los únicos lugares que tienen todas esas cosas, esos apartamentos extraños en Orlando que yo nunca había ido, es por esta zona. Entonces vamos a ir por esta zona. Buenísima gente. Y yo iba a ver si usted puede identificarlo. Y fuimos por toda la zona y me encontraron. Ya no estaba perdido. Ya ese temor de no saber dónde estar, de no saber dónde ir, de no tener nadie a los lados, de no tener ninguna información, de sentirme solo en el mundo, ya no estaba, porque ya había vuelto al lugar de donde había salido con mis amigos. Y así están las personas que no conocen a Cristo, de vulnerables, de temerosas. Aquí en estos momentos hay personas que se están identificando conmigo porque no saben para dónde ir y no conocen al Señor. Y esta historia es para usted, para que usted sepa que Dios lo está llamando con brazos de amor, para que usted no tenga que ir a una biblioteca municipal, para que usted no ande perdido todo el día, para que usted encuentre su hogar. Y esto mismo sucede con los jóvenes y con los niños. Ellos están perdidos y necesitan a alguien que los ayude, a alguien que los encuentre, a alguien que les dé una familia. Efesios 5:8 dice que nosotros antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz, ¿verdad? Ahora somos una luz que está puesta en una repisa, una luz que puede alumbrar. Entonces, si Casa 242 es una luz, podemos alumbrar en este sentido a los niños y a las niñas. Podemos acogerlos en nuestras familias, o podemos ser parte del sistema y llevárnoslo 2 o 3 días como tíos o tías y quererlos. Conozco un pastor que se llama Minor, que tuvo una niña en acogimiento casi 3 años. O sea, se la dieron y él y la esposa la tuvieron 3 años. Y en algún momento la familia de ella, natural, ya estaba lista para recibirla. Eso significa que el esposo ya no estaba consumiendo drogas, o que el esposo se había divorciado, la mamá estaba en perfecta condición, cosas aquí así. Entonces se devuelven a la familia. Imagínense tener una niña 3 años y en un momento tener que darla de vuelta. Yo hoy no lo haría. Yo no estoy preparado para eso. Yo sí adoptaría otra vez. De eso sí estoy preparado. Pero si no fuera por la valentía de Minor y su esposa, esa niña no hubiera podido tener un hogar, no hubiera podido ser discipulada, no hubiera podido sentir amor de familia. Hay niños que se traban al hablar, hay niños que no comen, hay niños que tienen estreñimiento porque sienten la soledad, porque sienten que no hay calor con ellos. Y Minor y su esposa lo tuvieron por 3 años, y eso hace toda la diferencia en la vida de esa chiquita para el futuro. Mi esposa siempre se pone muy feliz contando que mi hija siempre estuvo en manos de costarricenses. Cuando mi hija entró al orfanato, no sé cuántos meses tenían, 3 o 4, no sé, y la recibió Mónica Espinosa, una muchacha que viene aquí a esta iglesia, y mandaron una foto cuando Mónica la estaba recibiendo, como a los 3 o 4 años, y todos nosotros dijimos, qué niña tan linda, meses. Qué niña tan linda. Y después a los 4 meses nosotros la teníamos en nuestros brazos.
y le cambiamos la vida y ella nos cambió la vida. Hay algunos de ustedes que ya tienen el síndrome del nido vacío. Ay, ya se nos fueron. Solo nos quedamos nosotros dos. ¿Y por qué no tienen niños nuevos? ¿Por qué no, ahora que son muchísimo más maduros, por qué no adoptan uno? Y ya no tienen el nido vacío, más bien lo tienen apretado. Yo conozco mujeres solteras que han adoptado o acogido niños. Conozco todo tipo de familias que lo han hecho. ¿Por qué usted no lo podrá hacer? ¿Por qué usted no le puede abrir su corazón a Dios y decirle: Dios, ¿qué hago con esta información que he recibido el día de hoy? ¿Qué hago con lo que tu palabra me ha hablado? Porque la palabra nos ha enseñado que Dios, a pesar de todos nuestros errores, nos adopta si nosotros tenemos fe y si recibimos su gracia. Si hemos entendido eso, entendemos perfectamente bien lo otro. Que hay personas en oscuridad, niños que necesitan de amor y de cariño y de una familia. Y entonces nosotros podemos adoptarlos recordando cómo el Padre nos ha adoptado a nosotros. Les voy a compartir 2 frases y terminamos. Hay una frase que quiero proyectar que dice así: nos preocupamos por lo que un niño será mañana, pero se nos olvida que ya es alguien hoy. Arthur Clarke dijo: la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. Dios nos ha concedido un privilegio. Él tiene regalos para nosotros, por medio de los jóvenes, por medio de los niños que necesitan familias, que los acojan, que los amen y que estén con ellos. Entonces, si Él nos ha dado su luz, démosle nosotros nuestra luz de igual manera.